Buen día para todos, nuevamente saludándole en este domingo con palabra del Señor. Mi nombre es Alejandro Varela y me gustaría mucho que usted considerara suscribirse a nuestra página de YouTube que se llama Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Semana a semana procuraré estar enviando mensajes muy aplicables a lo que estamos viviendo en este momento y aplicables a su momento. A través de estos mensajes usted puede ser edificado, fortalecido y dirigido a la verdad. También quiero invitarle, si tiene a bien y usted es bendecido por el mensaje, que le ponga me gusta, que lo pueda compartir con algunos de sus conocidos y que anime a otros también a que se suscriban al canal para que esto no se detenga y pueda llegar cada vez a más personas. También para recordarle que día a día tengo otro ministerio llamado Dios habla hoy a través de un grupo de WhatsApp. En este grupo, diariamente, entre las 7 y 8 de la mañana, estoy enviando una reflexión de cuando mucho 10 minutos, también de situaciones y de temas muy actuales que espero puedan ser de bendición. Si usted quisiera recibirlos, yo lo único que le pido es que me envíe un mensaje. Mi número de WhatsApp es 33 16 05 24 33. Voy a repetirlo una vez más: 33 16 05 24 33. De esa manera yo lo puedo agregar al grupo y así usted estará recibiendo. Y mi consejo es que lo escuche. Si le es de bendición y sabe que puede ser de bendición a otras personas, que los reenvíe a otras personas y después lo borre de su celular para que así no se le sature la memoria y usted pueda seguir usando su celular sin ningún problema. Bueno, en este día también estaremos enviando un mensaje a través de esta página de Facebook que se llama Palabra para tu Corazón. Me gustaría mucho invitarle también todos los domingos a las 4 de la tarde hora del Pacífico y a las 7 de la tarde hora del Pacífico los días jueves. Estamos teniendo encuentros como pueblo de Dios, donde a través de las alabanzas, a través de la lectura bíblica y a través del mensaje de la palabra de Dios, estamos celebrando y adorando a nuestro Señor. Únase cada uno de estos días y sea edificado, no solamente en este tiempo de pandemia. Esperamos que este ministerio pueda quedar de manera permanente. Le dejo con el mensaje de este día, esperando que Dios toque su corazón. Dios le bendiga. Muy buenas tardes a todos, soy el pastor Alejandro Varela, les saludo desde La Paz, Baja California Sur, y realmente deseando y orando para que nuestro Dios esté derramando más y más de su amor, de su protección, de su misericordia en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro país y por supuesto que en todo el mundo. Ha sido sorpresiva la manera como estamos enfrentando en este momento en particular la pandemia aquí en nuestro México. No sé si a usted le esté sucediendo, pero justamente en este momento donde acaba de terminar hace una semana esa estrategia de Susana Distancia, donde se supone que estamos regresando paulatinamente a la nueva normalidad, de pronto nos damos cuenta que la gente no tiene conciencia de lo que seguimos viviendo. Nos damos cuenta por las noticias, todo lo que está pasando, no solamente en México, en el mundo entero. Estas manifestaciones que están pasando en Estados Unidos, la que pasó el día de antier en la ciudad de Guadalajara, debido a esta persona que fue detenida por la policía y después apareció muerta, nos muestra lo que hay dentro de nuestro corazón. Y yo me pregunto si este tiempo de cuarentena que hemos vivido, ya casi 70 días de aislamiento, no han sido suficientes para que nos demos cuenta de lo que Dios, de una de las cosas al menos que Dios quiere hacer. Y bueno, se nos dice que en este momento sí estamos más o menos a la mitad de la pandemia, cuando estamos llegando a los puntos más altos de contagios y de muertes, particularmente en nuestro país. Y bueno, llevamos ya casi 70 días encerrados y a mí me pareciera que después de todo este tiempo de estar en reflexión, en oración, en contacto con nuestras familias, en contacto con Dios, deberíamos ser mejores personas. Porque sabe que estoy convencido de que una de las cosas que Dios quiere hacer a través de esta pandemia es transformarnos. No sé si esté de acuerdo conmigo, pero nuestra sociedad necesita un cambio. Estamos viviendo los peores momentos en cuanto a la moralidad. Las personas están totalmente confundidas
entre lo que es bueno y lo que es malo. Estamos dándonos cuenta de que estamos perdiendo toda la sensibilidad de relacionarnos con Dios, de aceptar sus principios y de permitir que Él cumpla sus propósitos en nuestras vidas y en el mundo a través de nuestras vidas. Y entonces me pregunto si ha valido la pena todo esto. Si realmente cada persona estuviera reflexionando, analizando su propia vida y hubiera estado dispuesta a cambiar, si dentro del núcleo de la familia empezaran a cambiar las cosas, a mejorar las relaciones, a mejorar el trato, si nuestra sociedad estuviera mejorando también cada individuo, imagínese, a este momento, casi 70 días después, tendríamos un mejor mundo, una mejor sociedad. Mientras Dios mejora todo el aspecto natural, nosotros deberíamos mejorar nuestro aspecto moral. Sin embargo, cuando vemos la noticia nos damos cuenta de que no está sucediendo así. Porque lo que estamos viendo con las manifestaciones que están ocurriendo en Estados Unidos y ya también ahora en México, nos damos cuenta de lo que está saliendo del fondo del corazón del ser humano. Odio, resentimiento, agresión. Podamos darnos cuenta de que las situaciones de inseguridad no han bajado, porque sigue habiendo delincuencia. Y tal vez ha bajado por ahí algunos de los números, pero lo que está pasando en el corazón del ser humano realmente asusta. Y entonces, en este momento necesitamos una vez más hacer una reflexión clara de lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios está esperando que suceda, por lo menos en mi vida, para que todo esto cambie. Y es aquí donde quiero llevarle a un pasaje que se encuentra ahí en la Biblia, en el libro de Esdras, en el capítulo 9. Y voy a leer los primeros 4 versículos primeramente. Dice ahí: Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios. Mire, hay 3 cosas que me gustaría que usted y yo reflexionáramos juntos en este domingo, a la mitad de la pandemia en nuestro país. Porque el Señor está esperando que aprovechemos esta oportunidad. Lo que la Biblia nos está mostrando en este pasaje es un pueblo que había sido destruido y había sido llevado cautivo y había sido dispersado a través de las naciones por desobedecer los llamados de Dios. Habían olvidado a Dios, sus principios para vivir, y habían vivido conforme a su idea o conforme a lo que habían aprendido de las naciones en medio de las cuales estaban habitando. Y entonces Dios les había advertido 1 y 1000 veces: vuélvanse a mí, porque si no los dispersaré, y finalmente sucedió. El pueblo no escuchó. Después de 70 años de cautiverio empieza a regresar el pueblo de Israel a Jerusalén. Y aquí es lo que estamos leyendo. Habían destruido el templo, estaban derribados los muros, y cuando Esdras llega a este lugar, cuando empiezan a pensar que es el momento de levantarse de nuevo, de disfrutar de una mejor normalidad para el pueblo de Israel, resulta que Esdras se da cuenta de que el pueblo sigue contaminándose de lo mismo que se había contaminado y que era la causa porque estaban en esa condición. Y mire, el primer punto que quiero compartir con usted es que estamos viviendo lo mismo. Se nos olvida que para Dios la santidad es muy importante. ¿Qué es la santidad? El que vivamos separadas de las cosas que ofenden a Dios, el que vivamos exclusivos para Dios, el que podamos realmente estar apartado de lo que nos contamina para poder tener una buena relación con Dios. A lo largo de la historia del ser humano nos hemos apartado de Dios. Incluso el llamado pueblo cristiano en nuestro tiempo, aunque se reúne cada semana, alberga en su corazón
y en su trato situaciones que muestran que estamos lejos de Dios. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, Dios quiere asegurarse que usted y yo estemos tomando muy en serio su santidad. El pueblo de Israel que estaba rehabitando aquí en Jerusalén, a pesar de que sabían lo que Dios esperaba, ellos seguían mezclándose con las costumbres y con las personas que les habían apartado de Dios en primer lugar. ¿Cómo es posible que no hayan aprendido después de 70 años en cautiverio que Dios es un Dios santo y que espera de nosotros la santidad que Él puede producir en nuestras vidas? Y mire, curiosamente, casi 70 días después del inicio de esta pandemia, pareciera que no hemos aprendido que Dios es santo y que espera santidad de nosotros. Creo que aquí vale la pena que podamos recordar las palabras que el Señor nos dice. Por ejemplo, en Deuteronomio 26, 17 al 19. Él habla de un pacto que hace con el ser humano. Dice: has declarado solemnemente que hoy Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarle sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Antes de esto, en Deuteronomio capítulo 6, Él les había dicho estas palabras, y creo que nos las dice usted y a mí en este momento. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Y los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón de Egipto. Mire, para Dios apartarnos y hacernos especiales para que podamos ser una luz en medio del mundo es algo muy importante, demasiado importante. Casi de eso depende que el mundo crea en Él. Cuando aquellos que hemos sido santificados por el Señor vivimos vidas muy semejantes a las del mundo que nos rodea, cuando participamos de las mismas cosas, cuando ven el mismo carácter, las mismas reacciones y el mismo trato hacia los demás, entonces desdeñan a nuestro Dios. No pueden aceptar que exista un Dios con un pueblo llamado cristiano que vive de esa manera. Pero al contrario, cuando vivimos esa vida de diferencia, cuando somos esos luminares en el mundo, en medio de una generación que está hundido en las tinieblas y en la inmoralidad, cuando resplandecemos con diferencia, el mundo es atraído a la luz porque necesita luz. Por eso para Dios es muy importante. Pero ¿qué es lo que había pasado en estos versículos que leí de este pasaje de Esdras? Precisamente que el pueblo de Dios no se había separado de la contaminación del mundo que le rodeaba. Se había mezclado, dice aquí en los primeros versículos. Desde sus líderes, desde sus gobernantes, habían nuevamente violado los principios de Dios. Mire, este tiempo de pandemia que estamos viviendo es como un paréntesis, porque la vida se detuvo. Y en este pasaje, más adelante, se nos dice que Dios nos ha dado un breve momento de misericordia. Tiene para usted y para mí en este paréntesis un breve momento de misericordia. Está teniendo misericordia de nosotros. Está evitando que recibamos lo que merecemos. Y la razón es que quiere que tengamos un corazón sincero de arrepentimiento, que volvamos atrás, que dejemos nuestros malos caminos, que retomemos la moralidad que brota de su palabra, que de nuevo lo bueno sea bueno y lo malo malo desde la perspectiva y principios de Dios y su palabra, para usted, para mí, para nuestros gobernantes, para el mundo entero, de tal forma que tomemos de nuevo y le demos importancia a la santidad de Dios y a la santidad que espera de nosotros. Mire que usted y yo ya no le llamemos malo algo a lo que Dios llama malo, no le quita nada de lo malo. Al contrario, nos convierte en rebeldes contra Dios. Todo lo que estamos haciendo hoy con la familia, con la sexualidad,
con la honestidad, que estamos tratando de incluir entre lo bueno aquellas cosas que sabemos que Dios dice que están mal por naturaleza, nos están apartando de Dios. Y el resultado es lo que estamos viendo en el corazón del ser humano. Y no estoy hablando de los efectos de la pandemia, sino de los efectos del corazón del ser humano. Dios toma muy en serio la santidad. Necesitamos santificarnos. En el versículo 3 se nos dice lo que cuando Esdras se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en el corazón del ser humano y cómo a pesar de todo lo que ya habían vivido seguían cometiendo los mismos pecados. Dice, cuando oí esto rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. ¿Sabe? Esto es lo que necesitamos hacer hoy, usted y yo. Esto es lo que necesitaría hacer cada persona en este mundo, desde nuestros gobernantes. Humillarnos ante la presencia de Dios y reconocer el daño que le hemos hecho a la moralidad. En este breve momento de misericordia que es este tiempo de cuarentena, necesitamos escuchar a Dios, humillarnos ante Dios. Yo sé que en muchos ha venido a la mente en este tiempo ese pasaje en 2 de Crónicas 7:14, cuando el Señor dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero se involucra el convertirnos de nuestros malos caminos. La razón, Dios es un Dios santo. Nuestras vidas están manchando la santidad de Dios. La humanidad que Él ama y a la que sigue llamando, estamos haciendo que Dios esté en oprobio. Y lo que necesitamos hacer en este momento es reconocer la santidad de Dios y humillarnos ante su presencia. Reconocer que estamos mal. Pero seguimos viendo que mientras todo esto sucede, mientras la incertidumbre y el temor nos tienen cerrados en los hogares, nuestros gobernantes siguen hablando de establecer leyes que van en contra de la palabra de Dios, de aceptar como buenas algunas cosas que van en contra de la santidad de Dios. Y usted y yo seguimos en nuestros mismos hogares con ciertas actitudes y ciertas acciones y hábitos, pecando contra Dios y su santidad. ¿No vamos a aprender nada en este tiempo de cuarentena? ¿No vamos a aprovechar este breve tiempo de misericordia, este momento de misericordia que Dios está abriendo para usted y para mí y para el mundo entero? Mire, déjeme leer ahora del versículo 8 al 9. Sigo en Esdras capítulo 9, porque aquí tenemos un llamado para que aprovechemos este tiempo, este breve momento de misericordia. Dice así, versículos 8 y 9. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Mire, este es el punto número 2, el breve momento que debemos aprovechar. Y aquí lo dice literalmente. Ha habido de parte de nuestro Dios un breve momento de misericordia. Pero quiero que note ese detalle. Dice, de parte de nuestro Dios. Probablemente este tiempo de cuarentena es algo que Dios ha provocado, algo que Dios está permitiendo, algo que Dios estableció para el ser humano. Viene de Dios, un breve momento de misericordia de parte de nuestro Dios. Pero hay otro detalle muy importante. Dice aquí que es breve, es decir, que no será mucho tiempo. Y necesitamos aprovechar este tiempo porque si no, entonces no solo los efectos del coronavirus, sino el efecto del pecado en la humanidad nos destruirá, nos autodestruiremos. Ahora quiero mostrarle en lo que acabo de leer, ¿para qué es ese breve momento de misericordia? En el versículo 8, dice ahí en su segunda parte, para hacer que nos quede un remanente libre.
para hacer que nos quede un remanente libre. Es decir, va a haber un grupo de personas, un remanente, es una cantidad pequeña de personas que va a seguir bajo los principios de Dios, que temerá a Dios, que será ese pueblo santo de Dios, que será esa luz que el mundo necesita. Ahora, si esto es uno de los propósitos de este breve momento de misericordia, la pregunta es si usted y yo seremos parte de ese remanente. ¿Nos mantendremos fieles? ¿Reconoceremos los pecados? ¿Le pediremos perdón? ¿Nos apartaremos de nuestro mal camino y finalmente nos uniremos a Dios para alumbrar este mundo? Para hacer que nos quede un remanente libre. ¿Para qué es este breve momento de misericordia? Dice enseguida, para darnos un lugar seguro en su santuario. Definitivamente, el Señor está deseando ser nuestra roca en este momento. Quiere que estemos seguros en medio de la pandemia, en medio de los contagios, en medio de la enfermedad, incluso en medio de la muerte. Que usted y yo tengamos un lugar seguro en su presencia. Que tengamos la vida eterna. Que Cristo sea nuestro Señor y Salvador. Ahora la pregunta de nuevo es hacia usted. ¿Ya es Cristo su lugar seguro? ¿Ya es Dios realmente la roca firme bajo la que están sus pies? Sigue diciendo en el mismo versículo 8 una tercera razón para este breve momento de misericordia. Para alumbrar nuestros ojos, dice ahí. Pareciera que seguimos en oscuridad. Pareciera que seguimos sin ver la mano de Dios, el amor de Dios, los propósitos de Dios, el llamado de Dios. Pareciera que no estamos viendo realmente todo lo oscuro, tenebroso y maligno del ser humano que está brotando, no solo por la pandemia, sino incluso justo antes de ella. Dios quiere alumbrar nuestros ojos, que veamos finalmente el camino, que veamos la verdad, que veamos la vida. Y esa es la última parte del versículo 8. Dice también, para darnos un poco de vida. Quiere avivar nuestro corazón, quiere darle fuego a nuestra vida, quiere avivar los colores. El Señor quiere darnos vida. Todo esto está procurando hacer Dios en este breve momento de misericordia, en este tiempo de cuarentena, en medio de esta pandemia. Necesitamos pensar en lo individual. ¿Seré parte de ese remanente? ¿Ya estoy en ese lugar seguro? ¿Mis ojos ya han sido alumbrados? ¿Estoy ya recibiendo ese poco de vida que nos estaba haciendo falta? Nuestro país, nuestro mundo necesita que este breve momento de misericordia, este paréntesis en medio de la vida, de la historia de la humanidad, valga la pena. Y eso solamente va a ser a través de nuestro Dios. Lo que nos dice el versículo 9 es que todo esto nos lo va a dar para que podamos levantar y restaurar su obra, su propósito, su iglesia inclusive, para que el mundo siga teniendo oportunidad. No deseamos vida, no deseamos seguridad, no deseamos que nuestros ojos sean alumbrados por la luz de Jesús. Aprovechemos este breve momento de misericordia. Debemos aprovecharlo para que seamos parte de ese remanente. Ahora quisiera invitarle a que nosotros pensemos en dos preguntas que aquí hace Dios a través del profeta. La primera pregunta se encuentra en el versículo 10. Seguimos en Esdras capítulo 9. Dice, después de reconocer este breve momento de misericordia, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Esta es la pregunta. ¿Qué pues diremos después de esto? ¿Qué vamos a decir después de entender que este breve momento de misericordia es algo que Dios está permitiendo para que usted y yo tengamos un cambio que beneficie a nuestra humanidad? ¿Qué diremos? Finalmente somos los causantes, somos los responsables, porque nosotros dejamos sus mandamientos. Estamos recibiendo lo que merecemos. La paga del pecado es muerte. Hemos destruido nuestro mundo y el mundo nos lo está cobrando. Hemos dañado nuestro cuerpo y ahora lo estamos pagando con nuestro cuerpo. ¿Qué diremos después de esto? La segunda pregunta está en el versículo 14. El versículo 14 dice, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? O sea, después de lo que hemos vivido hasta ahorita y de que estemos pagando la factura de lo que nosotros mismos gastamos, la pregunta es, ¿vamos a volver a infringir los mandamientos del Señor? ¿Seguiremos ignorando su santidad? ¿Seguiremos mezclándonos
con ese mundo contaminado? ¿Seguiremos practicando las cosas que ofenden a Dios? Esa es la pregunta. ¿Seguiremos igual que antes? La nueva normalidad tendrá cambios de hábitos, pero los hábitos pecaminosos seguirán siendo lo que dirija y rija la vida del ser humano. Depende de usted, de mí y de mí. Nosotros tenemos la respuesta. Aprovechemos este breve momento de misericordia. Aprovechemos este tiempo de cuarentena, de aislamiento social, para tomar decisiones acerca de ser instrumentos de cambio, de ser de ese remanente que Dios use para luz del mundo que está en tinieblas. Y déjeme llegar al último punto. En los últimos versículos, los últimos versículos del capítulo 9, encontramos la oración con la que termina Esdras y dice: Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí, delante de ti, en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Pero luego viene la acción. Capítulo 10. Déjame leerle ahí los primeros versículos. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Mira, aquí viene la parte importante, y ese es el punto número 3. Hagamos ya lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como dice en los primeros versos de este capítulo que acabo de leer, lo primero que tenemos que hacer es orar a Dios, buscar su rostro, confesar nuestro pecado, llorar y postrarnos ante Él como familias. Si usted escuchó la lectura, ahí habla de que los hombres, las mujeres y los niños. Hoy podemos ver en los niños, quizás por hábito o por ejemplo que le hemos dado, que también hacen cosas malas y ya no las identifican como malas. Yo no puedo atreverme a decir que conozco su mente y su corazón y que ellos son malos y que están haciendo las cosas malas sabiéndolo, pero lo están aprendiendo de nosotros. Así que de la misma manera pueden aprender a humillarse ante Dios, a pedirle perdón a Dios, si lo ven hacerlo a los adultos, a sus padres, si lo ven hacerlo a sus dirigentes, a sus líderes, a sus gobernantes. Necesitamos reconocer nuestra falta, aceptar que la condición pecaminosa, inmoral del mundo es causa de nosotros mismos. Llorar ante su presencia, pedirle perdón y cambiar de dirección. Pero también necesitamos buscarlo a Él y hacer un pacto con Dios. Necesitamos pedirle que este breve momento de misericordia sea el momento donde finalmente dejaremos lo malo a un lado, donde finalmente aceptaremos sus preceptos y viviremos conforme a ellos, donde definitivamente haremos ahora las cosas a la manera de Dios. Y tenemos que animarnos, como leí en el pasaje, unos a otros, a nuestro liderazgo, a los miembros de nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. Necesitamos animar al mundo a reconciliarse con Dios. Si usted ya es un creyente, no olvidemos que tenemos un ministerio especial. Se nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogara por medio de nosotros al mundo: reconcíliense hoy con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que pregonarlo, tenemos que anunciarlo. Qué bueno que usted tome una decisión por usted mismo, pero podemos hacer más. Podemos animar a los nuestros, a los más cercanos y cada vez a los más alejados para que todos busquemos a Dios. Tal vez usted esté pensando que quiero que nos convirtamos en esos predicadores que se paran en las esquinas a gritar como locos que el mundo se está terminando y que tenemos que volver a Dios. Ojalá pudiéramos hacer eso. Pero si no, podemos acercarnos a las personas que ya conocemos,
en quienes ya influimos de una o de otra manera por la relación que tenemos familiar o laboral o estudiantil. Ya tenemos influencia en ciertas personas. Y este tiempo de misericordia, como lo menciona la palabra de Dios, es solamente un paréntesis, que ahorita se abrió para nosotros, pero como lo dice el Señor, se va a cerrar. Este solamente es un breve momento de misericordia. El desafío que tenemos en el capítulo 10, versículos 13 y 14 es el siguiente. Dice, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. El desafío es que comencemos hoy el proceso de cambio. Dejemos que Dios haga con su poder ese cambio maravilloso, pero usted y yo pongamos nuestra voluntad. Pero el tiempo que nos rodea es malo, estamos encerrados en casa, pero ya podemos empezar, poco a poco. Así como se fue diluyendo la moralidad a través de la oscuridad y del pecado, ahora vayamos diluyendo la oscuridad y el pecado con la santidad y la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo podemos ser los instrumentos para eso. No es la tarea de un día, es desde mucho tiempo. Y la situación está grave aún afuera. Quizá incluso algunos no querrán. Sin embargo, el desafío sigue siendo para usted y para mí. Aprovechemos este breve momento de misericordia. Déjeme leerle de nuevo en el capítulo 9 de Esdras, versículo 8. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Dios tiene buenos propósitos para usted y para mí en medio de esta cuarentena, en medio de esta pandemia. Dios tiene buenos propósitos para el mundo en medio de esta situación adversa. Un paréntesis se ha abierto en la historia de nuestra vida. Un paréntesis se ha abierto en la historia de la humanidad. Ese paréntesis se está llamando cuarentena, que son más de 40 días. Pero en este momento también se está abriendo un breve momento de misericordia para que volvamos a Dios, para que cambiemos, para que cuando volvamos a la llamada nueva normalidad realmente seamos diferentes como personas, como familias, pero también como sociedad. Cambiemos por la gracia de Dios. Aprovechemos este breve momento de misericordia. Aprovéchelo usted. Aprovéchelo ahí en casa con su familia y pregonemos a los que nos rodean que cambiemos y nos volvamos a Dios. Es el llamado que Dios siempre ha hecho. Arrepiéntanse. Si nos volvemos a Dios, Él tendrá misericordia. Y este breve momento de misericordia se convertirá en una misericordia eterna para usted y para mí. Porque nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por este breve momento de misericordia. Tal vez en este mismo tiempo te hemos reclamado, te hemos cuestionado, nos hemos decepcionado de ti, de lo que haces, de lo que permites o incluso de lo que no haces. Perdónanos si no hemos entendido tu misericordia derramada en este tiempo. Y ahora, Señor, reconociendo este breve momento de misericordia de parte tuyo, queremos suplicarte que toques nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos convenza del pecado, de la justicia y del juicio, que mueva nuestras vidas para que volvamos a ti, para que podamos ser parte de ese remanente libre, que nos puedas dar ese lugar seguro en tu presencia y que podamos llegar a ser un instrumento santo para ti, para que este mundo escuche tu llamado al arrepentimiento, escuche la oportunidad de cambio que nos estás dando y finalmente logremos que muchos de nosotros podamos encender tu luz en el mundo para que la oscuridad empiece a dispersarse.
Toca nuestras vidas, toca la de nuestros seres amados, toca la de nuestras familias, toca la vida de los que nos gobiernan, Señor. Te rogamos de tu misericordia, más de ella, antes de que se cierre este paréntesis, antes de que termine este breve momento de misericordia.